nombre es Alberto Cruces, soy profesor de la Facultad de Derecho y hoy vamos a hablar sobre la sentencia de la Cuarta Legislatura. ¿Por qué la Cuarta Legislatura fue declarada inconstitucional? La Cuarta Legislatura fue declarada inconstitucional porque el tribunal entendió que detrás de esta jugada que hizo el Congreso de extender o desdoblar en realidad la tercera legislatura, que es un periodo semestral que se da en el Congreso, y convertirla en una cuarta, lo que en realidad estaba detrás de eso era la intención de aprobar una serie de reformas constitucionales, con lo cual hacía que lo que debería ser un procedimiento rígido, que hace que modificar la Constitución no sea fácil, sino que deba ser algo que se piense mucho, que se delibere mucho, se convierta en algo muy simple, pues según la Constitución solamente se requieren dos votaciones en legislaturas ordinarias sucesivas, lo cual en condiciones normales sería difíciles, pero con este desdoblamiento, pues ya cualquier congreso, pues con una mayoría, podría hacer este tipo de modificaciones a la Constitución. Entonces el tribunal entendió que esto era sumamente peligroso y por eso lo ha declarado inconstitucional. La inconstitucionalidad creo que para la mayoría de académicos, de constitucionalistas, estaba bastante clara desde el momento en que se propuso. Es cierto que puede haber cierta flexibilidad, se habló mucho, quienes sustentaron la idea de que podía hacerse, hacían mucha referencia a lo que sucedió al final del gobierno de Fujimori, cuando se tuvo que hacer un cambio en las legislaturas también para poder aprobar reformas constitucionales, pero claro, era equiparar ese momento en donde se debía dar una salida política al país, pues teníamos un presidente que había renunciado por fax, como todos recordamos, y el gobierno había caído y no había una salida. Entonces se tuvo que hacer, porque las circunstancias llevaron a eso, lo que todo el mundo entendió como algo excepcional, que no es lo que sucedió esta última vez, ¿no? Los congresistas intentaron justificar esta medida diciendo pues que eran reformas necesarias, reformas queridas, buscadas por la población, pero lo cierto es que, salvo algunos casos muy puntuales, en general estas reformas perfectamente podían esperar y no eran reformas que requirieran pues este nivel de urgencia como el que se tuvo en el momento de la caída de Fujimori, en donde se necesitaba conformar un gobierno lo antes posible. Eran situaciones muy distintas. Y ese fue básicamente el intento de justificación que se hizo. Para todos los demás creo que estaba muy claro que la sentencia iba a salir inconstitucional y de hecho los votos así lo demuestran, ¿no? El tribunal acá ha sido unitario en su votación, lo cual es un poco raro, pues en los últimos votos, en las últimas sentencias ha habido muchos votos discrepantes, pero en este caso creo que estaba muy evidente y más bien lo que se esperaba, lo que esperábamos desde la academia era poder analizar qué argumentos se iban a utilizar y sobre todo cuáles iban a ser los efectos de esta sentencia. El déficit o los déficits de deliberación es una técnica, es un estándar en realidad que ha sido adoptado por el Tribunal Constitucional nuestro y existe en otros países desde hace algunos años. No tiene mucho tiempo en el tribunal, pero ya ha sido constante en una serie de pronunciamientos. ¿Y a qué se refiere? Básicamente, lo que distingue es que cuando se evalúa una ley o una norma con rango legal, se evalúa su constitucionalidad en sentido abstracto, básicamente o tradicionalmente se han mirado dos cosas. Uno, que sea dictada por la autoridad competente, siguiendo el procedimiento establecido por la Constitución, que es el análisis formal de constitucionalidad, y uno material, que es el análisis de la compatibilidad de lo que se está aprobando en la ley con los derechos, los valores, los principios que están establecidos en la Constitución.
Y estos déficits de deliberación son una tercera categoría que no encaja claramente en ninguna de las dos anteriores, sino que se refiere que más allá de que la entidad cumpla los parámetros formales, haya un esfuerzo y no una actitud de socavar la deliberación que se necesita para aprobar cualquier norma. Es decir, no solo el Congreso, sino todas las entidades que aprueban normas lo hagan, no solamente cumpliendo formalmente o mecánicamente una serie de pasos, sino que esos pasos sí en realidad impliquen pues que haya un verdadero debate, una remisión a un debate técnico, que se haya en la medida de lo posible incluido a las personas que van a ser afectadas por este tipo de disposiciones, a la ciudadanía, etcétera, ¿no? Una serie de estándares que obviamente no en todos los casos se van a cumplir todos, pero sí que haya pues un mínimo que debe irse dando de acuerdo a la norma que tengamos al frente, ¿no? Si estamos hablando de una ley cualquiera, pues se esperan, no sé, una ley ambiental, por ejemplo, se espera pues que mínimamente haya una consulta a las entidades técnicas o a las personas afectadas, ¿no? Un mínimo de participación. Pero si hablamos, por ejemplo, de ya de reformas constitucionales o de cambios como este de la cuarta legislatura que van a dar o van a dar pie para una reforma constitucional, lo que se busca es que ésta sea lo más pública posible, lo más transparente y que en la medida de lo posible no se exonere de pasos si es que eso no es necesario, ¿no? Y ese es un problema que este caso ha tenido, ¿no? Porque lo que hizo el Congreso fue más bien aprobar muy rápidamente y exonerar la resolución legislativa de una segunda votación, que es lo que hubiera correspondido. Y esa exoneración en realidad no está justificada en nada, ¿no? Más bien lo que tendría que haber sucedido es que esta norma se apruebe en una primera votación y luego hay un tiempo en que la ciudadanía, los periodistas, la opinión pública en general pueda opinar sobre eso y el Congreso en una segunda votación ratifique o retroceda sobre lo que ya ha votado. Pero más bien había un apuro y una búsqueda de exonerar todos los pasos para poder aprobar. Y eso es lo que se analiza en un examen de los déficits de deliberación, que lamentablemente en esta sentencia no está muy claro, ¿no? Aparentemente el tribunal no le ha dado tanta importancia, en este caso en particular, lo tiene en su jurisprudencia anterior, pero en este caso creo que debió haberlo tomado en cuenta y lamentablemente pasa como algunos pasajes en la sentencia misma, en el cuerpo de la sentencia y en algún fundamento de voto que lo menciona. Entonces, esta sentencia declaró inconstitucional las tres leyes de reforma constitucional solo por su forma o también por su fondo. Primero, habría que señalar que la demanda estaba orientada hacia la cuarta legislatura, es decir, a este desdoblamiento que permite aprobar las reformas constitucionales. Eh, y lo que señala la sentencia es que por conexidad se toma en cuenta estas tres normas que también fueron, estas reformas a la Constitución, que fueron aprobadas en segunda votación en la cuarta legislatura, ¿no? Entonces, no eran el objeto de la demanda, sino que la demanda estaba dirigida a la resolución que aprueba la cuarta legislatura, pero en la medida que el tribunal está aceptando de que esa cuarta legislatura se ha creado básicamente para poder aprobar reformas constitucionales de forma express, lo que dice es, bueno, por conexidad, si yo estoy declarando que este desdoblamiento es inconstitucional, por lo tanto, también se caerían estas reformas constitucionales porque formalmente ya no tendrían ese piso de haber sido aprobadas en dos legislaturas ordinarias. Y formalmente se caen esas tres. Allí es donde ha habido un poco de discrepancia, porque para algún magistrado, el magistrado Espinosa Salaña, por ejemplo, él señala de que tendrían pues que haber caído todas las sentencias que fueron, perdón, todas las leyes que fueron aprobadas en esa cuarta legislatura, ¿no? Siguiendo la misma lógica. Para los otros,
no debía ser así, porque solamente esto hacía referencia a la excusa pues de aprobar 3 reformas constitucionales. Y más bien el magistrado Ferrero dice que no debió hacerse esta inconstitucionalidad por conexión, pero en la medida que él es el único que hace esa tingencia, no genera ningún efecto para, eh, para la inconstitucionalidad que se da en esta sentencia. Sí, hay una serie de normas que van a estar esperando un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Eh, Creo que la mayoría de analistas coincidíamos en que iba a ser muy difícil que el tribunal declare pues inconstitucionales todas esas normas de una sola y de una sola tajada, ¿no? Hubiera sido muy duro en realidad para el ordenamiento jurídico, para la relación también con el Congreso de la República, que de golpe se declaren inconstitucionales varias leyes, ¿no? Porque están algunas, como la que mencionas, del Código Procesal Constitucional, pero también hay muchas normas declarativas que hubieran generado mucho descontento en diversas zonas del país. Entonces era una decisión difícil hacerlo así. La decisión que se ha tomado parece que es una decisión que mide un poco las consecuencias de lo que significa esto, pero no ha cerrado pues todo el tema, porque una vez que ya se empieza a discutir estos otros casos, podremos ver cuál es eh, o qué impacto puede tener esta declaración de inconstitucionalidad respecto de, nuevamente, el análisis de la deliberación del Congreso, porque finalmente todo termina siendo la misma narrativa, ¿no? Si se está aceptando que el Congreso apuradamente intentó aprobar esta cuarta legislatura para sacar una serie de normas, entre las cuales algunas no se llegaron a aprobar, pero eran parte de lo que se quería discutir, por ejemplo, la bicameralidad. eh, Esto puede ser, yo creo que seguramente va a ser un elemento importante en la discusión que va a tener el Tribunal Constitucional en casos como el del Código Procesal Constitucional, que ya también tiene serios defectos en la forma en que ha sido aprobado, y esto más bien sumaría a ese argumento formal y de deliberación que podría terminar con la inconstitucionalidad de esta y otras normas que fueron aprobadas en ese momento. El caso del Código Procesal Constitucional es un tema polémico. Yo tengo una posición bastante clara sobre el tema y considero que es inconstitucional tanto por problemas de deliberación como por temas de fondo, ¿no? Y además inconveniente en una serie de normas que puede ser que no sean contrarias a principios constitucionales, pero sí son claramente inconvenientes para el desarrollo de los procesos constitucionales en nuestro sistema. Lo que creo es que esta sentencia va a impactar sobre el futuro debate sobre el Código Procesal Constitucional, porque como decía, el Código Procesal Constitucional, cuando se aprueba, también se aprueba pues con una serie de exoneraciones, no se publica con la antelación posible, se pone en agenda del Pleno muy tarde en la noche, de modo que, y de forma sorpresiva, sin que nadie lo esperara, y se aprueba exonerándolo de que lo discutan las comisiones respecto de las observaciones que había planteado el Ejecutivo. El gobierno había hecho una serie de observaciones que incluso llamaban la atención sobre posibles problemas de inconstitucionalidad, y el Congreso ni siquiera las discute, simplemente exonera esas observaciones de debate y va de frente a votar, ¿no? Y eso creo que en conjunto, analizado en conjunto, nos puede llevar claramente a una inconstitucionalidad sin siquiera hacer entrar a la discusión sobre los temas de fondo, ¿no? Entonces creo que esta es una sentencia importante con un antecedente para esa discusión
que se vendrá en los próximos días. Bueno, muchas gracias a Yus 360 por la invitación y los invito yo a su vez a seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues en estos días están saliendo varias sentencias muy interesantes que tienen que ver con el desarrollo del Congreso que ha terminado funciones y los primeros, y que pueden tener efectos sobre el escenario político y constitucional de los próximos meses.